Hubo un tiempo en que los Bukis dominaban los escenarios como leyendas, llenaban estadios, encabezaban las listas de éxitos y definían una era de música romántica en español. Pero detrás de las armonías y los conciertos agotados, se escondía un silencioso desmoronamiento, egos en crecimiento, tensiones no dichas y la presión de un hombre que poco a poco comenzaba a superar al grupo que lo vio nacer. Ese hombre era Marco Antonio Solís. Hoy, a los 65 años, tras años de silencio cuidadosamente mantenido, finalmente se abre al mundo, no solo sobre la dolorosa disolución de los Bukis, sino sobre el precio personal de la fama. Por primera vez, habla de la tragedia que inspiró su más desgarrador éxito como solista, Si no te hubiera sido, una canción nacida no del desamor, sino de una pérdida devastadora. Es una historia de amor, ambición, duelo y supervivencia. Y lo que Marco ha decidido revelar ahora ha dejado al mundo sin palabras. La verdadera razón por la que se separaron los Bukis. Nacido en 1959 en Ario de Rosales, Michoacán, Marco Antonio Solís Sosa no soñaba originalmente con escenarios y multitudes. Su infancia estuvo impregnada de fe católica y alguna vez se imaginó como sacerdote. Pero la vida tenía otros planes. A los 10 años, Marco ya había formado su primer dúo con su primo Joel Solís. Comenzaron humildemente bajo nombres como el Dueto Solís y los Hermanitos Solís, presentándose en Siempre en Domingo y grabando sus primeras canciones. Aquellos comienzos estaban llenos de inocencia y ambición. Dos chicos persiguiendo algo más grande que ellos mismos. En 1975, después de varios cambios en la alineación, finalmente eligieron un nombre que pasaría a la historia. Los Bukis, una palabra del noroeste de México que significa niños. Con Marco Antonio componiendo, cantando y dirigiendo la banda, y Joel acompañándolo en la guitarra y voces, grabaron su primer LP Casas de Cartón, que incluyó la canción que marcaría su inicio. A finales de los años 70, los Bukis ya eran un fenómeno. Éxitos como Falso Amor, Te tuve y te perdí y Me siento solo, se convirtieron en himnos de corazones rotos. No eran solo una banda, eran un sentimiento. Sus discos eran sencillos pero con alma. Las letras de Marco se convirtieron en el latido del grupo, su voz un bálsamo para las heridas emocionales. Pero incluso en esos primeros años, algo era evidente. Los Bukis eran Marco Antonio Solís. Él escribía las canciones. Él lideraba. Él hablaba con la prensa. Y con cada éxito, su nombre se asociaba más al triunfo que el del conjunto completo. La dinámica comenzaba a cambiar, de forma sutil al principio, pero con tensiones crecientes. Para mediados de los 80, los Bukis ya no eran solo una banda exitosa, se habían convertido en una fuerza cultural. Su música resonaba en México, América Latina y Estados Unidos. En 1986 lanzaron Me volví a acordar de ti, que incluía el tema ya icónico Tu cárcel. La canción fue un éxito arrollador, vendiendo más de 1.350.000 copias y obteniendo un disco de diamante. Más que un número 1, Tu cárcel se volvió un himno generacional, tocando temas de desamor, arrepentimiento y prisión emocional, elementos que Marco dominaba líricamente. Los fans no solo la escuchaban, la vivían. Ese mismo año, Marco colaboró con la estrella emergente Marisela en La pareja ideal. Sus voces se complementaban a la perfección y la química era evidente. El tema explotó en popularidad, convirtiéndose en uno de los dúos románticos más queridos de la década. Pero mientras la música brillaba, algo comenzaba a quebrarse dentro del grupo. Las grietas aparecieron. Al principio en silencio. La imagen de Marco empezó a destacarse sobre la del grupo. Las portadas de los discos lo centraban a él. Los comunicados de prensa hablaban de Marco Antonio Solís y los Bukis, separándolo sutil pero claramente de los demás. Las entrevistas giraban en torno al genio creativo de Marco,
más que a la química del grupo. Para los miembros que habían compartido escenario, estudio y sacrificios, este desequilibrio dolía. Se rumoraban favoritismos, contratos inclinados a favor de Marco, decisiones tomadas sin consenso. Las tensiones crecían. Aunque nunca hubo una ruptura pública, el mensaje era claro. Los Bookies estaban dejando de ser una hermandad para convertirse en el telón de fondo del ascenso de una sola estrella. En 1988, esas tensiones se hicieron acción. José Javier Solís, uno de los miembros clave, anunció su salida para iniciar su carrera solista. Fue una salida discreta pero simbólica. Muchos la vieron como la primera ficha de dominó en caer. No era solo dejar una banda, era alejarse de un sistema cada vez más centrado en Marco. Otros decidieron quedarse. José Pepe Guadarrama y Eusebio El Chivo Cortés, fundamentales en la instrumentación y presencia escénica, permanecieron fieles. Tal vez esperaban que la situación se equilibrara. Tal vez creían en la música por encima de todo. Pero en retrospectiva, fue la calma antes de la tormenta. Cuando lanzaron Inalcanzable en 1993, los fans la amaron. El disco fue certificado oro en EEU y nominado en premios Lo Nuestro. Pero para la banda marcó un punto de inflexión. Comenzaron los rumores. Marco quería ser solista. Sus compañeros se sintieron sorprendidos cuando él empezó a firmar contratos y grabar demos sin informarles. Algunos intentaron formar un nuevo grupo sin él, cansados de vivir a su sombra, cansados de ser relegados en su propia historia. Después llegó Por amor a mi pueblo en 1995, un álbum promovido no como obra de los Bookies, sino como Marco Antonio Solís con los Bookies. El mensaje era claro, estaba listo para irse. Lo doloroso, el resto no lo estaba. La última presentación de los Bookies fue en el Salón Río Nilo en Tonalá, Jalisco. Más de 100,000 fans asistieron, sin saber que estaban presenciando el final. No hubo despedida pública, ni gira de adiós, solo silencio. Al día siguiente, Marco Antonio Solís era oficialmente un artista solista, y los Bookies ya no existían. Mientras Marco brillaba, con temas como Si no te hubiera sido, Más que tu amigo y la venia bendita, sus excompañeros luchaban por mantenerse vigentes. Se reagruparon como los mismos, un nombre irónicamente elegido, pues ya no eran los mismos. Pedro Velázquez asumió la voz principal, pero la magia se había ido. Los fans lo notaron, y también los medios. Durante años persistió el resentimiento. Aunque nadie habló abiertamente de traición, sus acciones revelaban las heridas. Marco retuvo los derechos legales del nombre Los Bookies, impidiendo que los otros lo usaran. Ellos formaron los BKs, una sombra de su antiguo esplendor. En 2021, tras 25 años de silencio, los miembros originales se reunieron. Joel, Pedro, El Chivo, Roberto y Pepe acompañaron a Marco en el escenario del SoFi Stadium en California. Cantaron Tu cárcel, la canción con la que todo comenzó. Los fans lloraron. La banda sonrió. ¿Pero fue sanación o solo un movimiento comercial inteligente? Anunciaron una historia cantada, una gira nostálgica que se agotó en Estados Unidos y luego en México. Por un momento, la magia volvió. Las viejas heridas parecían sanar. Incluso Marco, durante un homenaje en los Latin Grammy, rindió tributo a su pasado. Este reconocimiento, dijo, es para los que no llegaron, para los que se quedaron atrás. Cuando la música se volvió su única compañía, cuando los Bookies se disolvieron en silencio en 1996, marcó el fin de una era, pero no el fin de Marco Antonio Solís. 3 meses después de la separación, cuando las emociones aún estaban a flor de piel y el silencio pesaba, Marco lanzó una carrera como solista que no solo redefiniría su legado, sino también el rumbo de la música latina. Todo comenzó con el lanzamiento de su primer álbum en solitario, En pleno vuelo,
un título que significaba, de forma muy apropiada, en pleno vuelo. En apenas una semana vendió más de 500,000 de copias y llegó al primer lugar en las listas latinas de Billboard. Era como si no hubiera perdido el ritmo, pero detrás de ese ascenso meteórico se escondía una historia de soledad, traición y el peso implacable de la reinvención. Mucho antes de volar solo, Marco ya se venía preparando en silencio. En 1988, aún siendo el corazón y la voz de los Bukis, produjo 2 álbumes icónicos para la cantante española Rocío Dúrcal. Como tu mujer y si te pudiera mentir. No solo los produjo, escribió las canciones, moldeó el sonido y creó éxitos que marcarían a toda una generación. Pero incluso en esos años, mientras su estrella ascendía, nunca imaginó que algún día cargaría con todo, la escritura, la presión, el protagonismo, por sí solo. Cuando en 1997 lanzó su segundo disco solista, Marco Antonio Solís, quedó claro que ya era una fuerza imparable. La balada ranchera La Venia Bendita permaneció más de 25 semanas en la cima de las listas. Era una canción impregnada de devoción y desgarro, una firma emocional del estilo de Marco que conectó profundamente con sus fans en México y Estados Unidos. Ese mismo año, viajó a Chile para participar en la Teletón, ampliando aún más su alcance por América Latina. Pero el camino no estuvo libre de sombras. Mientras el mundo celebraba su éxito, Marco hablaba del precio que eso implicaba. En entrevistas privadas, confesó noches de profunda soledad y el peso silencioso de cargar con las expectativas de una industria y de unos fans que lo idolatraban desde la era Bukis. Cada álbum no era solo un lanzamiento, era una catarsis emocional. Trozos de mi alma se convirtió en un momento clave. En colaboración con el legendario productor Bebu Silvetti, Marco reimaginó algunas de sus composiciones pasadas, canciones que había escrito para Enrique Iglesias, Olga Tañón, Rocío Dúrcal y Marisela. El resultado no fue solo nostalgia, fue una declaración de autoría. El éxito. Si no te hubiera sido, se volvió un himno al desamor y la soledad. Sonó sin cesar en la radio y fue elegido como banda sonora de películas y telenovelas. Se convirtió en un momento cultural. Pero para Marco, también fue una confesión, una ventana a las pérdidas personales y cicatrices emocionales que dejó su éxito público. Mientras seguía de gira sin descanso, Marco lanzó una serie de álbumes aclamados por la crítica. Más de mi alma, tu amor o tu desprecio y razón de sobra. No eran solo éxitos comerciales, eran casi entradas de diario, profundamente personales, de un hombre que amó intensamente, perdió con frecuencia y cargaba heridas y sabiduría por igual. En 2005, se presentó en el Festival de Viña del Mar en Chile y se fue con 2 antorchas de plata, una de oro y la primera gaviota de plata otorgada por el público. Más tarde diría que fue uno de los momentos más valiosos de su vida. En Argentina fue recibido con igual calidez. Llenó el Luna Park y el público exigió más. Fue uno de los primeros artistas internacionales en recorrer todo el país, de Tierra del Fuego a Misiones. Aún así, mientras acumulaba reconocimientos, Marco seguía volviendo a los temas de la soledad. Su álbum, Trozos de mi alma, volumen 2 de 2006, incorporó arreglos orquestales que elevaron la belleza trágica de sus letras. En entrevistas, a menudo decía que, a pesar de estar rodeado de adoración, extrañaba la camaradería de sus inicios, la sensación de pertenecer a una hermandad, a una banda. Para 2008, con Una noche en Madrid, inmortalizó uno de sus conciertos más memorables en un CD más DVD que capturó tanto la grandeza como la melancolía de actuar lejos de casa. Ese mismo año lanzó No Molesta, cuyo video incluyó la participación de su esposa, Cristi Salas. Pero detrás de las imágenes pulidas, había un hombre aún marcado por el costo de su fama. Sus giras por México y América Latina, entre 2009 y 2011,
fueron monumentales, batiendo récords de venta y ganando más premios, incluido el de Artista de la Década en los premios Billboard de la música latina 2011. Pero incluso mientras el público bailaba y lloraba con sus canciones, Marco permanecía introspectivo. En una presentación en Argentina, se detuvo a mitad de canción, miró al público y dijo: «El éxito llena los bolsillos, pero vacía algo aquí», tocándose el pecho. Volvió a Viña del Mar en 2011, luego en 2016 y nuevamente en 2019, recibiendo ovaciones cada vez. En su última presentación, cantó con sus hijas Marla y Allison. Fue un momento raro de familia en el escenario. Un hombre no solo como leyenda, sino como padre, vulnerable y agradecido. Durante los años 2010, Marco se mantuvo prolífico, lanzando álbumes como Gracias por estar aquí y participando como coach en La Voz, México. Pero el trasfondo emocional de su obra seguía presente. La fama nunca sustituyó la conexión, y el éxito jamás borró el vacío de la soledad. Cuando llegó la pandemia, Marco ofreció conciertos íntimos por streaming junto a sus hijas, rindiendo homenaje a las madres y a la Virgen de Guadalupe. No eran simples actuaciones, eran ofrendas espirituales, momentos de sanación. En 2022 fue homenajeado como Persona del Año por los Latin Grammy, y en 2023 lanzó su El Buki World Tour, que se convirtió en Eternamente Agradecido. También inauguró una exposición en el Grammy Museum titulada Y para siempre, con letras manuscritas y trajes llamativos de toda su carrera. «Casi me convierto en sacerdote», dijo una vez, o en payaso. «Jamás imaginé que terminaría aquí». El duelo oculto detrás de Si no te hubiera sido. En una carrera definida por la poesía y las baladas románticas, pocas canciones de la vasta discografía de Marco Antonio Solís calan tan hondo como Si no te hubiera sido. Para el mundo, es un himno al desamor, una obra maestra melancólica sobre la ausencia y el anhelo. Para millones de fans, evoca amores perdidos y promesas rotas. Pero para Marco, la canción es algo completamente distinto. No se trata de una relación fallida, es una herida marcada por la tragedia, un duelo privado disfrazado de melodía pública, un grito desde lo más profundo del alma. Detrás de la canción se esconde la historia de Leonardo Martínez, el hijo adoptivo de Marco Antonio. No era su hijo biológico, pero Marco lo amaba como tal. Había estado casado con la madre de Leonardo. Aunque esa relación terminó, el vínculo con el niño perduró. Marco asumió con orgullo el rol de padre. Para él, Leonardo no era un hijastro, era su hijo, su familia. Y a pesar del divorcio, esa conexión nunca se rompió. Leonardo permaneció cerca, parte del mundo de Marco, incluso mientras su carrera como solista despegaba. A través de giras internacionales y éxitos en las listas, Marco mantuvo a Leonardo en su vida. Pero ese hilo silencioso de paternidad se rompió en el año 2000. Todo comenzó después de un concierto de Marco en Baja California. Leonardo y un amigo cercano fueron secuestrados horas después del espectáculo. Los captores exigieron $800,000 por su liberación, una suma abrumadora para cualquier familia. La madre de Leonardo, Beatriz, estaba desesperada, pero impotente. ¿Y Marco? Se encontraba en Europa, lejos, sin saber lo que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. Cuando recibió la noticia, Marco actuó de inmediato para ayudar. Intentó enviar el dinero, trató de intervenir, pero el tiempo ya se había agotado. Los cuerpos de Leonardo y su amigo fueron encontrados antes de que pudiera hacerse algún acuerdo. Fue un momento de dolor indescriptible. Un instante que destrozó a Marco Antonio Solís, no como artista, ni como ídolo, sino como padre. Para un hombre conocido por su calma y sus palabras suaves, esto era algo de lo que no podía escapar cantando. La pérdida lo sumió en un dolor que silenciosamente moldearía el resto de su vida. Por fuera, Marco siguió adelante, continuó grabando, actuando, aceptando premios,
Se paró en escenarios de todo el mundo con millones aplaudiéndolo, pero por dentro algo se había quebrado. Ese dolor, esa culpa, esa impotencia, lo vertió todo en una canción. Esa canción fue Si no te hubiera sido. Su letra habla de ausencia, de vacío, de una vida alterada para siempre. La mayoría de los oyentes pensó que hablaba de una pareja, el tipo de tristeza romántica que había hecho famoso a Marco. Pero si uno lee entre líneas, hay otra historia, una más profunda. El dolor de un padre que nunca pudo despedirse. El eco de un adiós que llegó demasiado pronto. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Estas no son solo palabras bonitas, son confesiones. Lo más conmovedor es cómo el mundo abrazó la canción. Se convirtió en uno de los mayores éxitos de Marco. Sonaba en radios de toda América Latina y Estados Unidos. Fue parte de la banda sonora de películas como Y tu mamá también, y se entrelazó con las emociones de telenovelas mexicanas. Millones cantaban la canción creyendo comprenderla, sin saber que detrás de cada palabra estaba la sombra de Leonardo. Para Marco, esa ironía fue punzante. El mundo celebraba una canción nacida del dolor. Y sin embargo, de algún modo, ese abrazo global le dio propósito a su sufrimiento. Permitió que su duelo se volviera universal, algo que otros podían sentir, aunque no supieran por qué. A diferencia de muchos artistas que persiguen la popularidad mediante tendencias, Marco siempre ha seguido a su corazón. Una vez dijo, la mejor canción nace de una herida. Y esa creencia ha definido su música, especialmente desde la muerte de Leonardo. La tragedia lo cambió. Se volvió más reservado, más privado. Rara vez hablaba de Leonardo en público. No por vergüenza, sino por protección. Para él, para Leonardo, para el recuerdo. No quería que la historia se explotara ni se malinterpretara. Dejó que fuera la música quien hablara. Desde entonces, referencias sutiles al dolor y la ausencia comenzaron a aparecer en sus letras, a menudo disfrazadas en metáforas románticas. Pero quienes escuchaban con atención podían sentirlo, el dolor, la búsqueda, el peso de un hombre que había perdido algo irreemplazable. Años después, cuando le preguntaron directamente sobre si no te hubiera sido, Marco respondió con una frase breve y enigmática. No todas las canciones son de amor romántico, algunas son despedidas. Eso fue todo lo que dijo, y fue todo lo que necesitaba decir. Porque eso es lo que hace que la canción perdure. No es solo una balada para corazones rotos, es un memorial, una confesión, un tributo, es música convertida en duelo. Para Marco Antonio Solís, Si no te hubiera sido, siempre será más que un éxito. Es la voz de su dolor, una canción que llevó su pena al mundo, envuelta en melodía. Y al hacerlo, le permitió empezar a sanar, aunque la herida nunca haya cerrado del todo. Los versos no contados de una vida romántica. Marco no solo es un compositor y cantante prolífico, sino también un hombre cuya historia romántica es tan compleja y apasionada como su música. Su primer matrimonio fue con la cantante mexicana Beatriz Adriana. La pareja contrajo matrimonio en 1983, en una unión que, al menos públicamente, parecía combinar química artística con armonía sentimental. Juntos tuvieron una hija, Beatriz Adriana Solís, pero tras las puertas cerradas, el matrimonio se venía abajo. Comenzaron a circular rumores de infidelidad, específicamente vinculando a Marco con la cantante Marisela, una mujer con la que no solo compartía la música, sino, según se decía, una relación amorosa tormentosa. Para 1987, la pareja ya se había divorciado. Beatriz posteriormente alegó que la causa de la ruptura fue la constante infidelidad de Marco y su ausencia en la vida de su hija. La separación no fue silenciosa. Beatriz lo acusó no solo de engaño, sino también de abandono emocional y traición financiera, afirmando que Marco
transfirió propiedades a su nombre y al de su nueva pareja durante el tiempo que aún estaban casados. Estas acusaciones afectaron su imagen pública por un tiempo, pero Marco eligió mantenerse en gran parte en silencio, negándose a involucrarse en disputas públicas. En lugar de eso, dejó que su música hablara, escribiendo canciones profundamente emotivas que, para muchos fans, revelaban a un hombre cargado de arrepentimiento y culpa no resuelta. En medio de esa agitación emocional, el nombre de Marisela surgía con frecuencia en entrevistas y tabloides. Marco conoció a Marisela cuando ella tenía solo 14 años y él 20. Su primer encuentro fue profesional. Él la ayudó a producir su álbum debut Sin él en 1984, que incluyó el gran éxito La pareja ideal. Su relación, que comenzó cuando ella aún era adolescente, rápidamente llamó la atención por la diferencia de edad. Aunque el romance no duró, la colaboración entre ambos marcó historia en la música latina. La fama de Marisela se disparó y su dueto se convirtió en una de las canciones de amor más reconocidas del pop latino. Sin embargo, detrás de las letras se escondía una relación marcada por la controversia y el desequilibrio. A pesar de la ruptura, Marisela ha sido abierta sobre lo mucho que Marco significó para ella y cómo esa historia de amor la marcó emocional y profesionalmente. En una entrevista, recordó: "Me llamaba a las 2 de la mañana después de sus conciertos. Mi mamá se enojaba y le recordaba que yo tenía escuela. La combinación de inocencia juvenil y fama creó una dinámica tan romántica como problemática. Una narrativa muchas veces ignorada por el brillo de la industria. Pero quizás el amor más duradero y estable en la vida de Marco llegó con Christy Salas, una modelo cubana a quien conoció en 1991 durante la filmación de un video en Nueva Jersey. En ese momento, Marco aún se recuperaba del dolor de su matrimonio fallido. No buscaba nada, hasta que el destino intervino. Christy no tenía idea de quién era él, y eso, según Marco, fue lo que hizo su conexión diferente. Ella no se enamoró del cantante, sino del hombre. Se casaron el 16 de diciembre de 1993 en una gran ceremonia en la Catedral de Morelia, Michoacán. Fue un evento fastuoso al que asistieron numerosas celebridades, incluidos miembros de Los Temerarios, quienes cantaron en la recepción. La celebración marcó el inicio de uno de los matrimonios más admirados del entretenimiento latino. De ese amor nacieron 2 hijas, Allison en 1998 y Marla en 2000, quienes hoy siguen los pasos de su padre en la música. Aunque su vida familiar ha sido mayormente privada, en ocasiones ha salido a la luz a través de emotivas publicaciones en redes sociales y entrevistas. Marco ha llamado a Christy su musa, su fortaleza y el amor de su vida. En tributos de aniversario, escribe mensajes como: "El camino es largo y está lleno de puentes que debemos cruzar, pero cuando uno se cansa, el otro empuja". Así se construye una historia de amor que perdura. A pesar del profundo afecto que comparte con Christy, las sombras del pasado no han desaparecido por completo. Beatriz Adriana ha seguido expresándose sobre lo que considera traiciones durante su matrimonio. En contraste, Marco ha optado por la contención, evitando responder y enfocándose en construir un hogar amoroso con Christy y sus hijas. Su amor ha resistido el paso del tiempo. Juntos han emprendido negocios, manejado giras e incluso construido una vida entre 2 países, México y Estados Unidos. Christy es mucho más que una compañera, es empresaria. Dirige Salas Activewear, una marca de ropa deportiva, y participa en otros negocios familiares, incluido su hotel en Michoacán. Recientemente celebraron su 31º aniversario de bodas. En un mensaje conjunto en Instagram, Marco escribió: "Nada sostiene una relación duradera más que la autenticidad del amor. El camino es largo, con muchos puentes difíciles por cruzar, pero cuando uno se cansa, el otro empuja. Así se construye una historia con muchos retos que se transforman en crecimiento".
Christie respondió, donde las sonrisas son inevitables y la felicidad es normal, donde no se necesita prometer porque todo se cumple sin decir una palabra. Ahí me quedo, porque ahí vive el amor. Te amo. Sin embargo, aún queda un hilo más en el tapiz de la paternidad de Marco. Un hijo, Marco Antonio Solís Jr., de quien se sabe muy poco. Su existencia ha sido reconocida, pero los detalles sobre su madre, su crianza y su relación con Marco se mantienen deliberadamente vagos. El silencio sugiere una historia dolorosa o una decisión consciente de proteger a alguien de los reflectores. En total, Marco Antonio Solís tiene 4 hijos: Beatriz Adriana, Allison, Marla y Marco Jr., aunque algunas de estas relaciones han sido puestas a prueba por el tiempo, la distancia y la fama. Su devoción a la familia sigue siendo un eje central de su vida y de su música. Y ahora, a los 65 años, el hombre que una vez se alejó de la banda que lo hizo famoso, finalmente está hablando. No solo con palabras, sino con acciones, con recuerdos, con canciones impregnadas de anhelo y gratitud. Después de décadas de silencio, no está pidiendo perdón, está ofreciendo verdad. Entonces te preguntamos, ¿crees que la ruptura de los Bukis era necesaria? ¿O fue una tragedia que pudo haberse evitado? ¿La música habría sobrevivido si la hermandad lo hubiera hecho? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale like, compártela y suscríbete para más relatos nunca contados de las vidas detrás de las leyendas.